Disclaimer. Este podcast no pretende ser sustituto de una educación formal, sino solamente despertar en la audiencia la sed de descubrir los temas que aquí se presentan. Si estás interesado en estos temas, mi recomendación personal es tomar libros académicos y leerlos con disciplina página por página, página 1, página 2, página 3, hasta el final, debatir con personas que también estén dedicados al tema, revisar varias fuentes, ver videos académicos y no académicos en internet, tomar notas, contrastar teorías, investigar el contexto y hacer esquemas. De ninguna manera el Lumpen Podcast o ningún otro video en internet debe ser considerado fuente de verdad, porque los videos en internet son publicados para diferentes audiencias, mientras que las clases universitarias son parte de un programa completo de educación formal y por lo tanto asume audiencias con conocimientos previos y orientación similar. Un videoblog pretende ser interesante, no riguroso. Si es rigor académico lo que buscas, puedes encontrarlo en tesis de grado. Dicho esto, gracias por visitarnos. Si quieres que el equipo de El Lumpen Podcast lea tu comentario, por favor utiliza el siguiente formato para que sea más fácil encontrarlo: asterisco asunto asterisco ejemplos, asterisco aclaración asterisco hate asterisco felicitación asterisco anécdota asterisco. Hola una vez más a este capítulo del Lumpen Podcast. Hoy queremos hablar del contexto para leer el cuarto capítulo del Capital. Les recuerdo que la dinámica que hemos seguido hasta ahora es, primero dar un repaso formal del capítulo anterior y luego dar una plática informal de lo que se viene en el capítulo actual. Esto es porque el capítulo anterior es parte del contexto para leer el capítulo actual. Por eso vamos primero a hacer el repaso formal del capítulo 3 y luego vamos a platicar de temas aleatorios de la economía que nos den un vistazo contextual del tema del capítulo 4. En el tercer capítulo Marx habla del dinero o la circulación de mercancías. El dinero es un tema muy extenso, intrincado y abstracto, así que este capítulo va a ser un capítulo largo y a lo mejor no se entiende a la primera. ¿Vamos a usar archivos de Excel como la vez pasada? Yo pienso que no. Para cuando la audiencia llegue a este capítulo ya debió haber visto el capítulo pasado. Yo creo que con los ejemplos del capítulo anterior nos damos una idea de cómo se crea el dinero, cómo circula y cómo se usa, por lo menos tienen una idea. Vamos dando el repaso del capítulo 3 entonces, para consolidarlo. Les recuerdo que la idea de este podcast es acompañarlos para su lectura de El Capital. Leer El Capital es difícil y malinterpretarlo es fácil, así que con este podcast tratamos de acompañarlos capítulo a capítulo. Ustedes escuchan el podcast antes de leer el capítulo, con la idea de que conozcan el contexto del tema que se va a tratar. Después van y leen ese capítulo y como ya tienen más o menos un contexto, lo que comprenden del capítulo tiene más sentido que si lo leyeran sin el acompañamiento. Y finalmente, hacemos un repaso formal del capítulo anterior porque es parte del contexto que necesitamos para comprender el capítulo actual. Así que vamos a dar el repaso formal del capítulo 3 y luego nos damos un tour por el contexto del capital, que es el tema central del capítulo 4. Este video, el anterior y el siguiente son claves porque tratan los temas del dinero y el capital. Como el video va a ser largo, pesado y confuso, mejor empezamos de una vez a desenredar el capítulo 3. El capítulo 3 tiene 3 secciones: el primero es de la medida de valores, el segundo es del medio de circulación y el tercero es acerca del dinero. Vamos a respetar la estructura para que sea más claro el análisis formal. Me parece bien. ¿Qué dice Marx de la medida de valores? Marx empieza simplificando el análisis considerando que el dinero es la mercancía oro. El oro entonces es el que mide los valores de cambio de todas las mercancías en el mundo del valor. Como para Marx el valor de cambio es el trabajo socialmente necesario para producir una mercancía, entonces el dinero representa el trabajo socialmente necesario para producir las mercancías. No en el sentido de que una moneda de oro pequeña representa una hora de trabajo, sino en el sentido de que una moneda de oro pequeña representa una hora de trabajo socialmente necesario. Porque todos somos productivos, pero unos son más productivos que otros, ¿cierto? O sea, una moneda de oro pequeña no puede representar una hora de trabajo porque en una hora una persona puede producir mucho o puede producir poco y por lo tanto no se puede estandarizar una hora de trabajo por una moneda de oro pequeña. Y es el mercado el que se encarga de darle a cada mercancía su propio valor. Correcto, una moneda de oro que requiere una hora de trabajo humano socialmente necesario vale lo mismo que una mercancía que requiere también una hora de trabajo humano socialmente necesario, considerando en la hora de trabajo socialmente necesario también la complejidad y la intensidad del trabajo. Y esa distinción es clave, porque hay gente que cree que Marx considera el valor de una mercancía según el trabajo que costó producirla. Aquí deja claro que no es así. Además de que, si una moneda de oro pequeña fuera equivalente a una hora de trabajo, ¿para qué innovar? ¿No crees? ¿Para qué trabajar con más ganas? Mejor con calma, ¿no? Gana más el que produce más, es lo justo. Y como hay toda clase de trabajos en la economía, el dinero los refleja a todos: el zapatero, el desollinador, el herrero, etc. El dinero representa a todo lo que se produjo y también lo reparte entre todas las mercancías una por una. O sea, que todo el dinero que hay, equivale a todas las mercancías que hay en la economía. Exacto, todo el dinero que hay, equivale a todas las mercancías que hay en la economía. Pero el dinero que hay en la economía no es solamente oro, porque el crédito también funciona como dinero.
Entonces hay dinero en oro y dinero en crédito. Sí, y no todo el oro que existe se usa como dinero, una parte se usa como dinero y otra parte está en los dientes tapando caries, o en forma de estatuillas, o de joyas. Y lo demás del dinero que se necesita pues se puede usar dinero crédito. Pero, sí, todo el dinero que hay circulando en la economía, en valor, equivale en valor a todas las mercancías que hay circulando en la economía, considerando la velocidad del dinero, el dinero crédito, la cantidad de dinero que hay circulando y los precios. Marx hace también una distinción: ¿qué sucede si hay dos mercancías dinero? Digamos, oro y plata. Pues, me imagino que si el valor socialmente necesario de producirlas cambia, entonces se hace un caos, porque varía el valor de la moneda de oro respecto a la plata y cambia también el valor del oro y la plata frente a todas las mercancías. Claro, si no se nivelaran automáticamente los valores de las monedas frente a las mercancías, ¿no irías y comprarías mercancías pagando con plata para después venderlas por oro y sacar ganancia? Y me imagino que es igual cuando cambia el trabajo socialmente necesario para producir mercancías, entonces no puede haber contradicciones entre los precios. Puede haber contradicciones pero no viven mucho, el mercado las regula casi de inmediato. Hay una contradicción que Marx señala en el dinero, habla del dinero como medida de valor y también como patrón de precios. Como medida del valor, el dinero es en sí mismo una mercancía, y tiene trabajo humano socialmente necesario encarnado en sí mismo, por eso todas las mercancías, cuando se valorizan frente a él reflejan su valor. Entonces, como medida de valor se compara el trabajo socialmente necesario del dinero con respecto a las mercancías. Y respecto al dinero como patrón de precios, el dinero mide todos los valores uno frente a otro, y así convierte a los valores en precios, esos precios serían entonces la expresión monetaria del trabajo humano. Es decir, la cantidad de dinero en el mundo del valor forma una equivalencia en valores de cambio entre todas las mercancías que circulan en el mercado. De esa forma es que todas las mercancías guardan entre sí una proporción entre valores de cambio. ¿Qué? O sea, tú cambias unos zapatos por un inodoro. Ajá. ¿Cómo saben el productor de zapatos y el productor de inodoros cuánto valen los zapatos frente al inodoro? Ah, ya te entendí. Es lo que acabas de decir, que todo el valor de cambio de todo el dinero que hay en la economía equivale a todo el valor de cambio que tienen las mercancías que hay en la economía. Como si por una razón mística, la cantidad de dinero y la cantidad de mercancías guardaran una equivalencia. Exacto, ahorita vamos a platicar cuál es esa razón mística, pero mientras, sí, es correcto. Y entonces una mercancía que representa una millonésima parte de todo el valor que hay en la economía en forma de mercancías, también representa una millonésima parte del dinero que hay en la economía. Y el dinero representa el valor de cambio de todas las mercancías juntas entonces, sin importar si son muchas mercancías o pocas. Y esa proporción la refleja en el precio, y ese precio es un patrón de medida, igual que el metro, el kilogramo o cualquier otro patrón. Marx en sus estudios también se dio cuenta de que el dinero solo necesita ser patrón de precios, no necesita ser medida de valor como mercancía. Más de 100 años antes del dinero fiat, Marx ya se había dado cuenta de que era una posibilidad y ve algunos de los problemas que puede ocasionar. No lo pensó él sino que lo tomó de John Fullerton, que fue quien planteó esa posibilidad. Aunque Marx no desarrolló completamente ese fenómeno porque el dinero fiat no existía. A ver, como medida de valor, el trabajo socialmente necesario para producir el dinero se compara con el trabajo socialmente necesario de las mercancías. Correcto. Y como patrón de precios el dinero valoriza a una mercancía frente a otra, y frente a otra, y frente a otra, y frente a todas, sin importar el trabajo socialmente necesario para producir dinero. Correcto también, por eso Fullerton piensa que el dinero puede no tener ningún valor, puede ser un papel impreso, siempre que cumpla con su función como patrón de precios, o sea que sea capaz de comparar el valor entre las mercancías. De esa dualidad que pudiera parecer tan insignificante surgen consecuencias tan grandes. Oye, pero creo que ya caímos en una contradicción. ¿En dónde? O la teoría de Marx tiene una contradicción o nosotros estamos malinterpretando a Marx. Aquí habíamos dicho que en el capitalismo, se separa al productor de su producto, y en medio se mete al capitalista, que es el que paga los salarios a los productores. Y eso sucede con todos los productores y todos los productos, se mete en el medio al capitalista, se separa el productor del producto y los valores de las mercancías se esconden y se desconectan del precio. Ajá. Y ahora estamos diciendo que el dinero, como patrón de precios, toma en cuenta el valor de todas las mercancías y manifiesta todas las proporciones de valor. Sí, también dijimos eso. Entonces los valores no se pueden esconder. ¿Cómo se pueden esconder y al mismo tiempo el dinero manifestar su verdadero valor? Más bien deberíamos estar orgullosos porque nos enfrentamos a Marx y le descubrimos una contradicción. Vamos a resolver esa contradicción en la siguiente sección justamente, mientras hay que seguir. Marx se da cuenta también que, el dinero como medida de valor, como mercancía, al variar su valor, por el trabajo humano socialmente necesario para producirlo, esa propiedad provoca inestabilidad en los precios.
O sea que sus variaciones en valor como mercancía interfieren con su función como patrón de precios, pero esa inestabilidad, al mismo tiempo no estorba en su función como patrón de precios porque de igual manera, por más que cambie su valor como mercancía, la proporción entre mercancías sigue siendo la misma. Pero de todas maneras todas las mercancías fluctúan su valor, ¿no? Como si el valor de todas las mercancías estuviera flotando en un mar, a veces tranquilo y a veces revuelto. Así mero, y lo mismo con el oro, su precio puede subir o bajar respecto a todas las mercancías pero sigue guardando la proporción entre ellas y eso no afecta su función como patrón de precios. ¿Y no sería mejor entonces utilizar un patrón de precios sin valor como el de ahora? O sea, un dinero que no tenga valor como mercancía, solo como patrón de precios. Pues depende, porque por ejemplo, el dinero que tiene valor como mercancía lo puedes usar para comprar a pueblos extranjeros y siempre lo van a aceptar, porque tiene valor. ¿Cómo le vas a hacer para que alguien te dé mercancías a cambio de papeles impresos? Luego Marx habla de cómo evoluciona el dinero, no lo vamos a mencionar aquí porque ya lo mencionamos en el video anterior. También habla de cómo la ley interviene ya sea para darle un valor por decreto a la moneda o para que no se convierta en mercancía, etc. Igual no me voy a extender porque lo platicamos en el video pasado. Quizás no más mencionar el concepto de dinero aritmético. Conforme las monedas van haciéndose más pequeñas, porque su valor se fija por decreto, su nombre va cambiando. Por ejemplo, en un principio una moneda de 1 libra pesaba 1 libra de plata, luego se van haciendo más pequeñas las monedas para producir más monedas con la misma plata y ya no se llaman monedas de 1 libra porque pesen 1 libra, ahora se llaman monedas de 1 libra pero su nombre de libra proviene del nombre 1 libra esterlina. ¿Para qué querrías producir más monedas con la misma plata? Por ejemplo, para falsificarlas, si eres un soberano medieval y ocupas para lujos o guerras, produces más monedas, más pequeñas, mandas a la circulación una parte y te quedas con el resto. Y el nombre de la moneda ya no refleja el valor de la moneda, y de ahí viene el concepto de dinero aritmético. El dinero aritmético entonces es un punto intermedio entre el dinero sin valor, el que es solamente patrón de precios y el dinero con valor, el que además de ser patrón de precios, también es medida de valor. Y eso va confundiendo los valores entonces, y los valores parece que flotan. Y hay inflación, no respecto a la libra de plata sino respecto a la libra esterlina de plata. Y aún así, como patrón de precios, no afecta a la proporción entre el precio de una mercancía y otra. Pues no, pero el falsificador se va quedando con mercancías que compra con dinero falsificado. Marx continúa su discurso diciendo que, el valor se desarrolla por el trabajo socialmente necesario para producir una mercancía, mientras que el precio refleja la proporción de valor entre mercancías. ¿Cómo? Las mercancías tienen un valor y un precio. Ajá. Tienen valor porque tienen trabajo humano socialmente necesario encarnado en ellas. Ajá. Y el valor es un concepto social, o sea que opera en la sociedad, en lo social. Ok. Y el precio guarda una proporción entre el valor de las mercancías, pero también una proporción frente al valor del dinero metálico. Ah, creo que ya sé para dónde vas. Está diciendo lo mismo que hace rato, que su función como medida de valor no interfiere en su función como patrón de precios. Eso mismo, o sea que decir que una mercancía tiene un precio no tiene sentido. Aquí muestra otra vez al fetichismo de las mercancías, que no tienen valor por sí mismas, pero ahora lo explica desde el precio, antes lo había expresado desde el valor. Y no solo eso, sino que abre la posibilidad de que el precio y el valor se vayan divorciando. ¿Cómo podrían divorciarse el valor y el precio? Por ejemplo, si el soberano prohíbe subir el precio de las tortillas o de la gasolina, o de otras mercancías. También los productores tienen sus formas de vender a precios más altos de su valor. También. Y finalmente Marx cierra la sección de la medida de valores mencionando que cosas que no tienen valor pero pueden tener precio. Como la tierra, o la dignidad, o la complicidad. O por ejemplo las inversiones, que tienen valor no por su trabajo humano socialmente necesario sino por los rendimientos que ofrecen. Y es esa flexibilidad entre el valor y el precio lo que le da también facilidad de uso, porque sería imposible conocer el valor exacto de las mercancías entre sí todo el tiempo, o su valor frente al dinero. Es decir, esa propiedad es útil, pero también provoca distorsiones y sinsentidos. Como las mercancías ficticias o las burbujas. Y eso es todo lo referente a la medida de valores. Pasamos entonces a la segunda sección. Medio de circulación. Esta sección se divide en 3 secciones más pequeñas, la primera subsección es la metamorfosis de las mercancías. Entonces dentro del medio de circulación vamos a hablar de la metamorfosis de las mercancías. Adelante. Atención a todos porque vamos a ocupar a esta sección para entender cómo se forma el capital. Una vez más Marx toma otro concepto que parece insignificante, lo desmenuza y lo usa más adelante para sacar conclusiones de relevancia inmensa. Por eso es tan difícil de leer, porque dejas pasar un concepto que parece irrelevante y más adelante te das cuenta de que ya te lo perdiste. Es muy frustrante.
Cuando empiezas a desarrollar una teoría, y empiezas a dejar conceptos mal amarrados o sueltos, o poco definidos, las ideas tienen mucho espacio para moverse, para interpretarse, es fácil en ese punto. Pero conforme se va desarrollando la estructura de tus teorías, si tus conceptos no están bien amarrados, bien definidos, las conclusiones van chocando unas contra otras y te vas dando cuenta de que tu marco teórico no sirve, tienes que ajustarlo o tirar tu desarrollo a la basura. Eso fue lo que me impresionó tanto cuando empecé a leer a Marx, tiene muy pocas contradicciones, y ni siquiera estoy seguro que sean realmente contradicciones insalvables. Estudiar al capitalismo era un proyecto ambicioso que le llevaría toda su vida, por eso compartir este podcast con todos ustedes para mí es tan gratificante, porque quisiera poder hacer que ustedes vean lo que yo veo, una teoría económica tan consistente, y también en el cómo es que la desarrolla. Es impresionante, no había pensado en eso. Marx no desarrolló todas las ideas, se nota que ha estudiado a muchos autores antes que él, a muchos de ellos los critica con sorna, pero su desarrollo es impresionante. Vamos a seguir. Medios de circulación, metamorfosis de las mercancías. Vas. Marx empieza esta sección entendiendo que en el mercado existen contradicciones, los intereses de los productores, los intereses de los consumidores, los valores entre las mercancías, las injusticias del mercado, etc. Y explica que todas estas contradicciones no se suprimen en la práctica. ¿Te acuerdas que mencionamos que en los hechos no hay contradicciones? Cuando explicamos el prólogo y la metodología de Marx. Sí me acuerdo. Es como en las paradojas. En mi pueblo hay un barbero que rasura a todos los hombres que no se rasuran a sí mismos. Esa es una paradoja que existe solo en el razonamiento, pero no en la realidad, porque en la realidad el barbero se rasura a sí mismo, o alguien más lo rasura, o el barbero no se rasura ni nadie lo rasura. Correcto, eso es lo que dice Marx, dice que el proceso de las mercancías, su producción, distribución, valorización, etc. Ese proceso en el que se desarrollan, es un proceso que funciona de esa manera, en parte por sus contradicciones, que en los hechos se resuelve de alguna manera, y a la forma en la que se resuelven le llama metabolismo social. Aquí es donde resolvemos la contradicción que encontramos hace rato, porque es verdad que los valores se esconden pero también es verdad que los valores no se pueden esconder. Más bien son fuerzas que están actuando en todo momento en el mercado y al convertirse en hechos terminan resueltos en algún punto. Si no se pudiera esconder el valor de las mercancías, entonces no sería posible que existieran burbujas en algunos productos. Creo que te entiendo. Por ejemplo, la naturaleza del ladrillo es caer al suelo, pero eso no significa que no puedas ejercer una fuerza para superar esa naturaleza y subirlo hasta un segundo piso. La naturaleza de los precios es que no se pueden esconder, pero con el esfuerzo del capitalista, se puede superar hasta cierto grado esa naturaleza. Y entre más concentrado está el mercado, más fácil es para el capitalista ocultar el valor de una mercancía. Por eso cuando surge una nueva tecnología y esa tecnología no está absorbida en el proceso de producción, quienes tienen esa tecnología tienen una ventaja sobre los que no la tienen. Cuando recién salieron las cortadoras láser, antes de que se dieran a conocer, los dueños de esas máquinas tuvieron grandes ganancias, pero como eran máquinas baratas, rápidamente el mercado las absorbió y las ganancias cayeron rápidamente también. Y en ambos casos esa contradicción se resuelve de alguna manera, el ladrillo cae, o sube hasta el segundo piso. Y los precios quedan expuestos, o escondidos hasta cierto punto. Por eso también en el podcast mencionaste que no tiene sentido fijarse en una postura de izquierda o derecha y mantenerse ahí, porque en la realidad, las circunstancias cambian, la economía entonces es como la naturaleza. Si el agua dejara su ciclo y decidiera quedarse en los ríos y los océanos, se termina la vida en la Tierra. Por eso Marx acepta la contradicción, no como un error en su teoría, sino como un motor del funcionamiento del sistema capitalista. Espera, Hegel lo dice mejor. Es empero uno de los prejuicios fundamentales de la lógica hasta ahora vigente, así como del habitual representarse las cosas, el de creer que la contradicción no sea una determinación tan inmanente y tan conforme a esencia como la identidad. Con todo, si se tratara aquí del orden jerárquico y hubiera que mantener firmemente separadas ambas determinaciones, habría que tomar entonces a la contradicción por lo más profundo y más conforme a esencia. En efecto, la identidad, que le está enfrentada, es solamente la determinación de lo inmediato simple, del muerto ser, mientras que la contradicción es la raíz de todo movimiento y vitalidad. Solamente en la medida en que algo tiene dentro de sí mismo una contradicción se mueve, tiene impulso y actividad. Ciencia de la lógica, página 491. O sea que la contradicción es una propiedad esencial de la vida. Si se deja fuera la contradicción no podemos estudiar los fenómenos vivos. Básicamente. Así es como empieza Marx esta sección, porque como está estudiando la circulación y la metamorfosis de las mercancías, sabe que ese movimiento tiene por fuerza, el motor de la contradicción. Y a ese movimiento de mercancías entre agentes del mercado le llama metabolismo social. Metabolismo social, pero el metabolismo social no es solamente el movimiento de las mercancías, también es la producción y el consumo.
Desde que las materias primas se extraen de la naturaleza, la producción, la distribución, todos los movimientos, las condiciones en las que se producen, etc. Y si te fijas, tiene sentido porque en algún punto el mercado se satisface de ciertas mercancías o tiene más apetito de otras. Y cada mercado tiene su propio apetito. Por ejemplo, los esquimales no tienen apetito de trajes de baño. Para Marx, el movimiento de las mercancías no se hace a través del proceso de compraventa. Para Marx el movimiento de las mercancías se hace a través del intercambio, igual que al principio, solamente que ahora tiene a un mediador, el dinero. Aquí hay una diferencia clave entre el análisis económico de Marx y el análisis económico de otros economistas, porque para otros economistas el proceso económico de base es la compraventa. Para Marx, como el proceso es un intercambio, entonces el proceso es compra, venta, compra. Como un solo proceso en el metabolismo. Entonces cuando Marx habla de una compraventa habla solamente de un proceso incompleto, un proceso que está a la mitad. Exactamente, y una vez más, esa pequeña variación hace toda la diferencia. ¿Quieres una teoría económica sólida? Estudia a Marx. Y te dejo de una vez otra diferencia para que le pongas atención. Marx hace distinción entre valor de uso y valor de cambio, mientras que otras escuelas de pensamiento económico tratan de encajar la compraventa solamente considerando el valor de uso y el dinero como patrón de precios. Si no consideras al valor de cambio en tu teoría económica, ¿cómo vas a darle sentido a que el agua que te mantiene con vida, o la medicina que te mantiene con vida, cuesten menos que un libro o un celular? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, las que hablan de que el valor es subjetivo. ¿Como la marginalista? Por ejemplo esa. Una vez más, ¿quieres una teoría económica congruente? Estudia a Marx. Por ejemplo, ¿qué diferencia hace considerar a la compraventa como un proceso completo o considerarla como la mitad de un proceso completo? El crédito. Porque cuando piensas en el proceso compra, venta, compra. Si tú compras a crédito, entonces completaste la segunda fase del proceso sin haber completado la primera porque estás consumiendo una mercancía sin haber dado tu mercancía todavía. Y cuando tú vendiste tu mercancía y tienes el dinero en tus manos, pero no has comprado nada con ese dinero, entonces puedes acumular dinero en forma de tesoro. Es una diferencia enorme, no puedo ni imaginar todo lo que se viene. Porque tanto el crédito como el ahorro pueden crecer de forma descomunal. Y luego los economistas quieren crear sistemas universales de pensiones, esperando que no colapsen. Ahorros y créditos que tienen su base en mercancías que hace mucho que se consumieron. Ahorro de más de 30 años, ¿qué sentido económico tiene eso? Por eso entonces en el capitalismo hay una brecha económica enorme entre ricos y pobres, y por eso es que se va haciendo cada vez más grande, es su naturaleza. Ya nos adelantamos, pero sí, es parte. Ya desde aquí podemos ver por qué es que Marx dice que esos movimientos de dinero-crédito se resuelven con una crisis, pero para ver cómo es que sucede todavía tenemos que estudiar al dinero-crédito, hoy mismo lo vamos a ver. Bueno, entonces, Marx habla de vender una mercancía para luego comprar otra. Vender un valor de uso para luego comprar y consumir otro valor de uso. Correcto, Marx dice que este proceso es mercancía, dinero, mercancía. Produces una mercancía, la vendes y ahora tienes dinero, y luego compras otra mercancía. Creas un valor de uso, lo intercambias por dinero, y luego a ese dinero lo intercambias por otro valor de uso y luego lo consumes. Correcto. Y es un solo proceso. Para el estudio de Marx, sí. Empieza el capítulo diciendo que hay contradicciones, y esas contradicciones se resuelven en un movimiento dentro de un equilibrio, como las órbitas de los planetas que forman elipses. Hay una fuerza de gravedad que atrae a los planetas y una fuerza que los empuja tratando de alejarlos entre sí, y esa contradicción de fuerzas forma un equilibrio en un movimiento elíptico. Marx usa esa alegoría para ilustrar el movimiento de las mercancías diciendo que hay una órbita del consumo, en la que las mercancías se consumen, y una órbita del intercambio, donde las mercancías se intercambian. Mientras que la mercancía está en la órbita del intercambio, el motor es el valor de cambio y mientras que la mercancía está en la órbita del consumo, el motor es el valor de uso. ¿Se entiende más o menos? Pues entiende, es un movimiento con dos fuerzas motoras. Y en ese movimiento hay productores, consumidores y un mercado, y el mercado tiene o no tiene apetito por una determinada mercancía, y cuando el mercado no tiene apetito por una mercancía, el trabajo invertido en esa mercancía es estéril e inútil. Marx le llama a esto el salto mortal de las mercancías, y una vez más dice que si la mercancía fracasa y no se intercambia, quien se estrella es el productor, no la mercancía, dejando ver otra vez que el valor de cambio es una propiedad social entre productores, no entre una mercancía y el dinero. Y en el caso del dinero, como no tiene valor de uso, no se consume, y nunca pasa a la órbita del consumo, y como nunca se consume, siempre está en movimiento. O se atesora, en forma de ahorro. De hecho el dinero crédito siempre está atesorado, a menos que encuentres a alguien que te acepte el dinero crédito,
que esté dispuesto a comprarte la deuda, ya sea que te la compre con dinero o con mercancía. Una vez que se paga la deuda, entonces el dinero crédito desaparece. Y en el caso del dinero, el oro sale de la mina y se vende a cualquiera que lo quiera comprar, joyeros, bancos, casa de monedas, capitalistas, etc. Y luego, En su primer intercambio el oro se vende como mercancía, se cambia por mercancías, se mete al banco, se pagan deudas o lo que sea, pero después de eso el oro ya como dinero solamente refleja el valor de las mercancías. y sirve como patrón de precios. Así es. Y el productor, produce mercancías, no para usarlas sino para transformarlas en dinero, luego las transforma en dinero y luego en mercancías. Con eso terminamos la sección y pasamos a la siguiente. El curso del dinero. Medio de circulación, el curso del dinero. Para no perder el contexto. Va. En la sección anterior vimos que las mercancías se transforman, un valor de uso por otro valor de uso, y esta transformación tiene en medio al dinero, a la venta y a la compra. En el caso del dinero no hay metamorfosis, porque el dinero no tiene valor de uso, solamente tiene valor de cambio, y su curso no es para cambiar sus cualidades sino su cantidad. Eso lo vamos a ver en el capítulo siguiente, pero quiero abrir aquí con esto porque nos va a ayudar a entender este capítulo. Entender la naturaleza del dinero. Ajá, con las mercancías, el zapatero mete zapatos al mercado y obtiene carne. Y en ese proceso hubo una metamorfosis, los zapatos se convirtieron en carne, un valor de uso por otro. Pero en el caso del dinero, el dinero entra al mercado y sale como dinero, no hubo una metamorfosis, solamente hubo un flujo. De ahí viene lo del metabolismo entonces, porque en el metabolismo entran cacahuates y sale músculo o cartílago. Y el dinero entonces sería como la fibra, que no se transforma en músculo ni se metaboliza, solamente entra y sale. El dinero siempre está en movimiento, circulando del comprador al vendedor, realizando valor de cambio de las mercancías, y así es como se realiza, en ese movimiento. Y las mercancías se realizan cuando se consumen, y su circulación siempre es en sentido contrario al dinero, del vendedor al comprador. Y cuando la mercancía está en la órbita de la circulación, diría revestida en la piel del oro, puede aumentar o disminuir su valor de cambio sin alterar su valor de uso, como cuando alguien atesora mercancías que sabe que pronto van a ser escasas, o puede también aumentar o disminuir su valor de cambio debido al aumento o disminución de su valor de uso, como cuando una abarrotera compra mercancías que se van echando a perder. Otra característica a tomar en cuenta es que las mercancías circulan porque las personas las necesitan, aún sin dinero. Mientras que el dinero circula solamente porque va reflejando el valor de las mercancías. Esa premisa parece importante, no sé decir por qué todavía, pero parece que más adelante va a tener alguna consecuencia importante. Tiene varias. En primera, el movimiento del dinero refleja el movimiento de las mercancías, por lo tanto, si quisieras estudiar a la economía podrías estudiar al dinero. Entonces, si quisieras entender los ciclos económicos, si fueras banquero estarías en una posición privilegiada para ver los movimientos de la economía. O si fueras el Banco Central, o si recaudaras impuestos, podrías estudiar los movimientos de la economía de una manera más fácil. Exacto, Marx habla de cómo los banqueros, en fechas de pago, abrían sus puertas, vaciaban sus bóvedas en la mañana para luego tenerlas llenas otra vez por la tarde. También habla de banqueros que en tiempos de crisis escondían el dinero para provocar escasez, agudizar la crisis. ¿Y así conceder créditos con tasas de interés más altas? ¿O presionar al mercado? ¿O ejercer embargos? Eso no lo dice, solamente menciona una anécdota. Pero lo digo porque para los banqueros es normal ver cómo se mueve el dinero, lo ven todos los días durante años. En cambio nosotros que no somos banqueros, no vemos cómo se mueve el dinero, si tuviéramos amigos banqueros nos contarían historias de banqueros. Otra implicación es que descubre de dónde surge la plusvalía, porque el dinero no puede aumentar su valor por sí mismo. ¿Cómo? El dinero está en la órbita de la circulación, no está en la órbita de la producción. Correcto. En la circulación no se crea valor. Ah, lo que platicamos en el capítulo del prólogo. Lo que hablamos acerca del valor. Ahí dijimos que, si el comprador está comprando barato es porque el vendedor no está vendiendo caro y viceversa. Si el vendedor está vendiendo caro es porque el comprador no está comprando barato. Entonces es un juego donde lo que gana uno lo pierde el otro, y por lo tanto no se está creando valor. Exacto, esa conclusión viene de esta premisa. Entonces el valor solamente puede nacer de la producción, no de la circulación, y el dinero solo se mueve en la órbita de la circulación. Otra implicación es el fetichismo del dinero, que no tiene valor en sí mismo, como cuando Marx dice que la riqueza del reino no puede consistir solamente de oro y plata. ¿Algo más? El fetichismo de las mercancías, porque si no lo ves así, si crees que el dinero tiene algún valor, entonces pareciera que el movimiento de las mercancías fueran solamente la compraventa. A ver, o sea, si se ve al movimiento de las mercancías como compraventa, entonces se pensaría que se cambia una mercancía por el valor equivalente en dinero.
Y eso puede ser verdad cuando el dinero es medida de valor, pero no es verdad cuando el dinero es dinero fiat, dinero que no funciona como medida de valor, sino solo como patrón de precios. Exacto. Esos conceptos son la base de la teoría monetaria marxista. Y cuando el dinero funciona también como medida de valor, entonces su valor frente a las mercancías hace que suban o bajen sus precios frente al dinero, pero no la proporción de precio entre las mercancías. Y cuando no, como en el caso del dinero fiat, su precio, o sea la tasa de interés, hace esa función. Y aquí también Marx critica a la teoría monetarista de la inflación, o más bien la teoría cuantitativa del dinero de su época. La teoría monetarista de la inflación dice que a más dinero, más aumentan los precios, a menos dinero, más disminuyen los precios. Aquí los precios dependen de la cantidad de dinero en circulación. Marx invierte la causa y el efecto. Para Marx, la cantidad de dinero depende de la cantidad de mercancías y de la velocidad del dinero. Eso no tiene sentido. ¿Qué le pasa entonces a la cantidad de dinero que hay en la economía? Ni modo que desaparezca. La cantidad de dinero que hay en la economía sale de la circulación. Se atesora, se convierte en joyas, o en estatuas, se exporta para comprar mercancías del exterior, se funde. En general se convierte en mercancía. Por un tiempo, hasta que vuelve al mercado porque suben los precios, o aumentan las mercancías, o disminuye el dinero en circulación. Para Marx la economía se comporta como si estuviera viva. Tiene sentido en el caso del oro porque funciona como medida de valor. Si el trabajo humano socialmente necesario para producir dinero de oro o plata es mayor que la ganancia que se va a obtener de extraerlo, sencillamente no se extrae, porque no vale la pena. Entonces el valor del dinero tiende a ser fijo, se mueve dentro de cierto margen pero es fijo, y por lo tanto, no es que su valor depende de la cantidad que hay en el mercado sino que su cantidad depende de la cantidad que el mercado necesita. ¿Y en el caso del dinero fiat? En el caso del dinero fiat, al no tener valor intrínseco, se crea mediante crédito y su valor se mantiene a través de la obligación de pagarlo con interés. Entonces la tasa de interés obliga a crear valor futuro para pagar la deuda. Exacto, pero no es que el dinero contenga ese trabajo futuro como el oro contiene trabajo pasado. Es más bien una relación de poder que obliga a trabajar. O sea, las personas que quieren comprar y no tienen dinero piden un crédito. Y compran inmediatamente. Pues sí, quien tiene dinero no pide un crédito, compra con el dinero que ya tiene. Y quien no quiere comprar tampoco pide un crédito, ¿para qué? Exacto, y las mercancías que se compran salen de la circulación, y ahora hay más dinero reflejando menos mercancías. El ciclo con el dinero fiat empieza por la segunda mitad, dinero-mercancía, y deja la primera mitad del ciclo para el futuro, la mitad mercancía-dinero. ¿Y el dinero fiat que sale de circulación para ser tesoro? Pues va perdiendo valor, por la inflación que provoca el sistema financiero moderno. De alguna manera el dinero fiat presiona para mantenerse en circulación o invertido, a menos que se produzcan más mercancías que dinero, como una fuerza contraria a la inflación. El sistema financiero moderno es un circo de fantasmas, yo creo que mejor aquí dejamos el dinero fiat y si a alguien le interesa que se lo lleve de tarea. ¿Pero todavía tiene sentido la teoría marxista? ¿En el sentido de que puede explicar los fenómenos del dinero fiat? Sí, la producción y la circulación no ha cambiado, hay conceptos marxistas modernos y economistas marxistas modernos estudiando ese fenómeno, también se queda de tarea, a lo mejor lo platicamos en algún futuro muy distante. No más no vayamos a perder de vista que el hecho de que las mercancías estén en el mercado no significa que se vayan a vender, hay que tener en mente el salto mortal de las mercancías y el metabolismo social. Me cuesta expresarlo correctamente, déjame ver si puedo explicarlo mejor. En el caso del dinero, el dinero está atesorado en algún lugar. Cuando las mercancías salen al mercado lo que hacen es jalar al dinero de algún lugar, lo jalan del atesorador o del crédito. Y lo jalan con una velocidad, y dependiendo de la cantidad de mercancías, de la cantidad de dinero y de la velocidad del dinero, y de los precios, entendiendo a todas esas variables que se influyen entre sí, es como se determinan entre sí esas variables. Lo que hay que entender aquí, es que no es la cantidad de dinero la que refleja a los precios, sino que son las mercancías las que jalan al mercado la cantidad de dinero que necesitan para realizarse, parecido como la glucosa jala a la insulina para metabolizarse y al mismo tiempo la cantidad de insulina afecta a la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces las mercancías lanzan al mercado una cantidad de dinero, pero solamente la que satisface al metabolismo social. Correcto, y solamente la cantidad de dinero que no compensan ni la velocidad del dinero ni el dinero crédito. ¿Qué es la velocidad del dinero? Es la velocidad a la que se mueve el dinero. Por ejemplo, una moneda de oro puede comprar una canasta de huevos, unas piezas de pan, unos pañuelos, un libro y una botella de leche siempre que las compre una después de otra. Pero si esas mercancías se mueven al mismo tiempo en el mercado entonces se ocuparían 5 monedas de oro, una para los huevos, otra para los panes, otra para los pañuelos, otra para el libro y otra para la leche. Entonces si la velocidad de una moneda compra todas esas mercancías saca de la circulación a las otras 4.
sí, porque ya no hay mercancías que realizar. Pero entonces, si la cantidad de dinero en el mercado depende de la cantidad de mercancías, entonces Marx no contemplaría la posibilidad de una escasez de dinero, y hace un momento me dijiste que habla de un banquero que provocó escasez de dinero. Sí la contempla, pero no solamente el oro funciona como dinero, si recuerdas también hay dinero crédito. Un banquero que quiere imponer penalizaciones a sus deudores puede acaparar al dinero para que sus deudores no le puedan pagar y acumulen recargos, pero en lo que se refiere al intercambio de las mercancías, bien te puede servir también el crédito. O el dinero se mueve más rápido, o los precios bajan. El mercado se adapta entonces, como siempre. Sí, algo tiene que suceder. La economía no se va a detener ni la gente se va a dejar morir. Aunque algunas veces se resuelven las contradicciones en forma de crisis. Marx habla en el capítulo de un tipo de crisis que parece nacer de la falta de dinero pero que no lo es. Algunas veces se propone inyectar dinero al mercado para que se muevan las mercancías cuando en realidad lo que sucede es que el dinero se paraliza. Para Marx la causa puede ser una de tres opciones. O el mercado no quiere más de una mercancía y el productor no la puede vender, o hay parálisis en el mercado de las exportaciones, o hay parálisis en el mercado local. ¿Qué provocaría la parálisis en los mercados? Por ejemplo, la concentración de la riqueza, los pobres no pueden comprar y los ricos no necesitan. El dinero se estanca y se estanca el mercado. ¿Y meter más dinero al mercado no solucionaría el problema? Pues si lo das a quien quiere comprar y no puede, sí, temporalmente, pero el problema no se resuelve. Si una persona tiene la cabeza metida en el agua y le das un tanque de oxígeno prolonga su vida, pero la solución sería sacar su cabeza del agua. Entonces lo que dice es que, dinero hay, pero no se mueve, por lo tanto meter más dinero para que no se mueva no es una solución. Así mero. Las tres variables que juegan entre sí se afectan mutuamente y afectan la circulación de mercancías, el metabolismo social y los precios son, la velocidad del dinero, el movimiento de los precios y la cantidad de dinero. Con eso terminamos y pasamos a la siguiente sección. La moneda, el signo de valor. Muy bien, la sección es, medio de circulación, la moneda, el signo de valor. Ya platicamos los temas de este capítulo en este podcast, no más voy a hacer un repaso. Las monedas circulan dentro del Estado, las barras de dinero metálico circulan entre estados. La moneda como signo de valor se divorcia de su nombre en metal, una libra de plata se convierte en una libra esterlina. Ese nuevo valor por decreto solamente mantiene su valor dentro del mismo Estado, igual que el dinero crédito, porque el Estado tiene la obligación de hacer valer los créditos y los valores de la moneda. Entonces el dinero como signo de valor es como el dinero como patrón de precios, divorciado de su valor como medida de valor. Marx cita a John Fullerton, haciendo una especulación del dinero fiat, dinero que vale solo como patrón de precios. Fullerton en Londres, 1845, Regulation of Currencies. Y con eso pasamos a la siguiente sección. Sección 3, el dinero. Que igual que la sección anterior tiene tres subsecciones. El atesoramiento, el medio de pago y el dinero mundial. Espero que sean secciones más breves. Pues ya tenemos los fundamentos, lo que sigue va a ser rápido. Bueno pues, dinero, atesoramiento. El atesoramiento es el fenómeno en el que el flujo del dinero se detiene, el vendedor de mercancía se convierte en atesorador y el dinero se convierte en tesoro. Marx critica a Jacob van der Linde, Money Answers, lo cita porque Jacob van der Linde dice que el precio de los productos es bajo en la India porque los indios entierran y atesoran al dinero, disminuyendo el dinero en circulación. Para Marx eso es falso, Marx ve al fenómeno de atesoramiento como regulador de la cantidad de dinero en circulación, pero la India era una colonia explotada, sus costos de producción eran bajos porque los indios eran explotados, no porque fuera un país eficiente con bajos costos de producción. El dinero, al no tener valor de uso, no tiene valor concreto, lo que permite almacenar valor abstracto y permite ser acumulado. Por lo tanto, es lo que más se atesora. Cuantitativamente, el oro es limitado, cualitativamente es ilimitado. Esas dos propiedades son lo que lo vuelve a ser el tesoro por excelencia. Para poder impedir la circulación del dinero es necesario proveer al mercado con mercancías de valor equivalente y atesorar al dinero, sacrificando disfrutes. O sea, producir y vender, pero no comprar. Detener el proceso en su primera fase, mercancía-dinero. Sí, y Marx es crítico a esto. Dice, la laboriosidad, el ahorro y la avaricia son las virtudes del atesorador. La masa de dinero debe ser capaz de contracción y de expansión, para sobreponerse a los atesoradores, las variaciones de mercancías y los créditos. Los atesoradores son quienes administran la cantidad de dinero en circulación. La cantidad de dinero en circulación determina las tasas de interés, si las tasas son muy altas, los metales se funden y acuñan y esto aumenta la circulación y baja las tasas. Asimismo a la inversa. Y con eso pasamos a la siguiente subsección. Dinero, medio de pago. Aquí hay que entender el medio de pago en el contexto en el que lo maneja Marx.
No se trata de pagar por una mercancía que estás comprando sino de pagar una deuda. O sea, el dinero usado para cancelar al dinero crédito. Correcto. En este caso se cumple la segunda fase del proceso de las mercancías antes de cumplirse la primera fase, se consume antes de vender. Esto sucede a veces de manera natural, por ejemplo unas mercancías viajan largos trayectos, un vendedor toma las mercancías y las transporta, las vende, regresa y le da el dinero al productor. La venta sucedió entonces antes que la compra y surge el crédito, surge la relación deudor-acreedor y surge la deuda. El dinero entonces actúa como medio de pago, saldando esa deuda. En el crédito, el dinero funciona como medida de valor de las mercancías y también hace que la mercancía cambie de mano, es decir, es intermediario en una transacción aún como promesa. Oye, pero entonces el dinero crédito funciona como tesoro para el vendedor mientras no se realiza el pago de la deuda. Puedes atesorar dinero crédito. Sí, aunque ahí asumes el riesgo de que no te paguen, pero por ejemplo en el capitalismo, si tienes empleados y ellos producen, tú puedes atesorar de la plusvalía. Es mejor atesorar crédito que perder mercancías. El vendedor vende su mercancía para suplir una necesidad, el atesorador vende a crédito, el comprador a crédito compra a crédito para poder pagar. En el crédito, el fin de la transacción no es suplir una necesidad sino atesorar. En el caso por ejemplo de los comerciantes que compran a crédito, el proceso queda extendido y enrevesado porque, compra a crédito, vende al contado y paga su deuda. A ver si entiendo. Convierte dinero crédito en mercancía, luego convierte su mercancía en dinero metálico y luego cierra con la primera fase, cuando cancela su dinero crédito con su dinero metálico, o sea convirtiendo su dinero en mercancía. Creando así una paradoja como la de la película Volver al Futuro, que potencialmente podría resolverse destruyendo toda la economía. Y la mercancía se convierte en valor de uso antes de haberse convertido en dinero. Si te fijas hasta aquí todas son conclusiones obvias, pero cuando entran los bancos en escena se tienen que estudiar otras fuerzas. A ver, dime. El surgimiento de los bancos como centralizadores de crédito y facilitadores de transacciones, dentro del mismo banco podían cancelarse las deudas. Además, el crédito hace la función de aumentar el dinero en circulación, aun si ese dinero no existe o está atesorado, ya lo platicamos en el video pasado. La crisis de dinero surge cuando, las mercancías ya se intercambiaron, ya perdieron o disminuyeron su valor de cambio porque ya se consumieron y el dinero crédito no se puede cubrir con el dinero metálico por un lado, el dinero no se puede pagar porque no existe o está atesorado, por el otro, las mercancías realizaron su valor de intercambio a precios alterados, encubriendo su verdadero valor respecto a las demás, su trabajo socialmente necesario es encubierto por el crédito. Y finalmente, en las mercancías de carácter especulativo, esa diferencia entre el valor de venta, precio, y el valor real, se resuelve violentamente en forma de crisis cuando todos buscan dinero para saldar su crédito, los vendedores bajan sus precios buscando dinero, los productores despiden trabajadores, los empleados no tienen dinero ni trabajo, los banqueros suben sus tasas, los bienes se rematan. Quien tiene dinero se beneficia de compras a precios bajos y quien no lo tiene cede sus bienes en una posición perdedora. Lo que le llaman crisis de deuda. Primero, devaluación generalizada. Los vendedores reducen desesperadamente sus precios buscando obtener dinero líquido, los activos se rematan muy por debajo de su valor anterior. Segundo, la contracción económica, los productores responden a la caída de demanda despidiendo trabajadores, se reduce la producción, agravando la crisis. Tercero, la espiral deflacionaria, los trabajadores despedidos pierden capacidad de compra, esto reduce aún más la demanda, lo que refuerza los despidos, los precios siguen cayendo en busca de compradores con liquidez. Cuarto, el endurecimiento crediticio, los bancos, enfrentando impagos, endurecen las condiciones de crédito, las tasas de interés efectivas suben para los prestatarios comunes, el crédito se vuelve inaccesible justo cuando más se necesita. Y finalmente, quinto, la redistribución de riqueza, quienes conservan liquidez, típicamente capitales más grandes, pueden adquirir activos a precios de ganga. Los pequeños propietarios y trabajadores se ven forzados a vender en las peores condiciones. Se produce una concentración de capital y propiedad. Y los capitalistas lo saben, los banqueros también lo saben. Marx expone una anécdota en la que un banquero acapara dinero provocando su escasez para aprovechar la crisis de liquidez. Pero esas crisis también son inevitables, ¿no? Por el mismo funcionamiento del sistema, incluso la competencia obliga a que si un capitalista implementa un sistema de crédito, está obligando a todos sus competidores a implementarlo también. Sí, hay muchas regulaciones también para prevenir que haya esas crisis por diseño, además, ¿para qué provocar una crisis que es inevitable de todas maneras? En todo caso no más acumula dinero para aprovechar cuando llegue la crisis. Siguiendo con el capítulo. Se divorcia la cantidad de dinero en circulación de la cantidad de mercancías en circulación debido al crédito. El dinero crédito toma por lo general los contratos grandes mientras que el dinero metálico toma las transacciones pequeñas.
Cuando los negocios son grandes y las transacciones se realizan con dinero crédito, todos los negocios se convierten en negocios de dinero también, por eso las tiendas grandes que venden a crédito, a veces también ofrecen servicios financieros para aprovechar su infraestructura de crédito. Marx hace una descripción de cómo, durante ciertos periodos del año, por el pago de impuestos o por los pagos de créditos, etc. El dinero escasea, sale a circulación, cumple su función y regresa al banco. También ilustra cómo las personas que administran a los bancos conocen esos ciclos, revelando otra naturaleza de las finanzas, la de servir de rayos X para estudiar a la economía. El progreso de la sociedad burguesa, de acuerdo con Marx, evoluciona de atesorar dinero a atesorar crédito. Esto tiene sentido porque crea dinero crédito ilimitado y no provoca alteraciones financieras con el dinero real en circulación. Con esto concluimos esta subsección y podemos pasar a formalizar la última. Si te fijas, ya teniendo los fundamentos, las secciones siguientes solamente son para describir los efectos de esas premisas. Y muchas de esas conclusiones son obvias, porque las vemos todos los días, nada más nos faltaba entender por qué funcionan de esa manera. Última sección y con esto terminamos de formalizar el capítulo 3. Dinero, dinero mundial. El dinero mundial es el dinero que sale de la circulación nacional, y ya hablamos de cómo vuelve a tomar su forma metálica porque ya no tiene el poder del Estado para hacerlo valer. Entonces pierde su función como patrón de precios y signo de valor y se queda solamente con su función como medida de valor. Sí, tal cual. Fuera de eso, opera del mismo modo que en la economía nacional. Es medio de pago, de atesoramiento, medida de valor, patrón de precios, etc. Pero eso entonces hace que se divorcie el dinero que está sujeto por fuerzas del Estado del dinero que no lo está. Cierto, y el Estado debe tomarlo en cuenta cuando crea políticas monetarias. Y refuerza la teoría del valor trabajo también, porque como los precios no están afianzados por el Estado y los estados son más productivos o menos productivos entre sí, las mercancías tienden a expresar sus valores en sus precios, sin máscaras, incluyendo el dinero metálico. Marx analiza críticamente la doctrina mercantilista. Los mercantilistas buscaban persistentemente una balanza comercial positiva, o sea, exportar más de lo que se importa como objetivo principal de la política económica nacional. Para los mercantilistas, el propósito del comercio internacional era acumular metales preciosos, oro y plata, dentro del país, lo que consideraban como la verdadera riqueza. Marx señala que esta visión confunde el dinero como medio de circulación con el dinero como capital o riqueza real. Critica a los mercantilistas por fetichizar los metales preciosos, tratándolos como un fin en sí mismo en lugar de verlos como lo que realmente son, un medio para facilitar el intercambio de mercancías. Marx considera que los mercantilistas captaron correctamente un aspecto importante, la necesidad de tener reservas de oro y plata para el comercio internacional. Sin embargo, critica su comprensión limitada de la función del dinero mundial, que va más allá de ser simplemente un tesoro acumulado. Para Marx, la acumulación de metales preciosos no es el objetivo final de la economía, como pensaban los mercantilistas, sino que estos metales son simplemente la forma en que el valor se manifiesta en el mercado mundial, facilitando la circulación de mercancías a escala global. Esta crítica forma parte de su análisis más amplio sobre cómo el capitalismo transforma el dinero de simple medio de circulación a capital, cuyo propósito es la acumulación continua de valor. Con eso cerramos el capítulo 3. Una vez más vamos a hacer un recuento de conceptos del capítulo 3 antes de meternos en el contexto del capítulo 4. Sección 1. Medida de valores. Dinero como mercancía oro. Medida de valor. Patrón de precios. Dualidad del dinero como medida de valor y como patrón de precios. Dinero aritmético. Precio imaginario o cosas sin valor pueden tener precio. Divorcio entre valor y precio. Sección 2. Medio de circulación. Subsección 2.1. La metamorfosis de las mercancías. Metabolismo social, que es el proceso de producción, distribución y consumo. Contradicciones del mercado que funcionan como motor del movimiento capitalista. Proceso MDM, mercancía dinero mercancía. Órbita del consumo y órbita del intercambio. Salto mortal de las mercancías. Subsección 2.2. El curso del dinero. Velocidad del dinero. Cantidad de dinero en circulación. Crítica a la teoría cuantitativa del dinero cuando invirtió la relación de causa y efecto entre los precios y la masa monetaria. Crisis de circulación o parálisis del mercado. Subsección 2.3. La moneda. El signo de valor. Moneda, barras metálicas circulación nacional, barras metálicas de circulación internacional. Signo de valor o valor por decreto estatal. Dinero simbólico o anticipación del dinero fiat. Sección 3. El dinero. Subsección 3.1. Atesoramiento. Tesoro. Atesorador. Regulación de la cantidad de dinero. Contradicción cuantitativa / diagonal cualitativa del oro.
Subsección 3.2, medio de pago. Dinero como medio de pago, o sea para saldar deudas, no para hacer compras. Relación deudor-acreedor. Dinero-crédito. Crisis de deuda que se manifiesta cuando el crédito no puede cubrirse. Espiral deflacionaria. Subsección 3.3, dinero mundial. Dinero mundial. Pérdida del respaldo estatal en el comercio internacional. Crítica al mercantilismo en cuanto a la fetichización de metales preciosos. Balanza comercial, que es el contexto del comercio internacional. Ya le habíamos advertido a la audiencia que este capítulo iba a estar pesado. La verdad es que estuvo muy pesado y revuelto, pero afortunadamente ya se acabó y valió la pena. Nosotros solamente lo leímos y lo interpretamos, pero imagínate todo el trabajo que tuvo que hacer Marx para estudiarlo, pensarlo y escribirlo. Nos costó muy barato a nosotros, ya lo estudiamos. Solo teníamos que hacerlo una vez en la vida y ya lo hicimos. ¿Qué nos tienes preparado para el siguiente capítulo? Pues el siguiente capítulo es fácil afortunadamente. Es la segunda parte del primer volumen de El Capital. Se llama La transformación del dinero en capital y adivina de qué trata. De cómo se transforma el dinero en capital. Hasta parece que ya lo leíste. Para este contexto voy a hablar acerca del capital, ya no hablamos en el capítulo que dedicamos al prólogo, pero vamos a platicar un poco más. Adelante. Vamos usando de base el libro de Hernando de Soto, El misterio del capital. Es un libro de principios de los 2000, se mete muy profundo y es muy ilustrativo porque Hernando de Soto no es un teórico de la economía, es un economista que ejerce, tiene su equipo de economistas trabajando juntos y estudiando la economía de varios países alrededor del mundo. Habíamos dicho que el capital no se posee, se ejerce. Entonces todo puede ser capital. Todo puede ser capital porque todo se puede utilizar para hacer negocio, pero no todo puede ser capital. Por ejemplo, Denis Strasser dijo una vez que su capital era su cerebro, eso es un sinsentido. Más bien vamos dando un contexto a ese concepto. Hay tres factores de producción, la tierra, el trabajo y el capital. Ya lo platicamos en el video para leer el primer capítulo. La tierra es todo lo que viene de la naturaleza, el trabajo es todo lo que produce el trabajo humano, incluyendo el cerebro de Denis Strasser, y el capital, que es todo lo que no es ni tierra ni trabajo. Entonces, ¿qué es lo que puede ser capital? ¿Y qué es lo que no puede ser capital? Si algo produce, y no es tierra ni trabajo, ¿entonces es capital? Sí, si produce y no es ni tierra ni trabajo, entonces es capital. Las mercancías son capital si se venden o si se usan para producir, el dinero se convierte en capital si se usa para producir, pero ni el trabajo humano es capital aún si produce, ni tampoco la tierra es capital aún si se usa para producir. Sí, más o menos. O sea, la respuesta es sí, pero por ejemplo la tierra sí puede ser capital. Por ejemplo, todas las mercancías tienen tierra y trabajo dentro de sí, y por eso ya no son tierra, ahora son capital. Entonces, si rentas una casa, la casa produce, y aunque tiene tierra y trabajo, es capital. Sí, tal cual. Es así de simple. Pero cualquier mercancía puede ser entonces capital. Cualquier mercancía puede ser capital, todo lo que inviertas y te esté dando rendimiento. Y aquí es donde empezamos con el libro de Hernando de Soto. Hernando de Soto estudia al capitalismo, básicamente habla de cómo es que debe implementarse el capitalismo, cuáles son los problemas que enfrenta la implementación del capitalismo, por qué funciona en unas economías y en otras no funciona, etc. ¿Cuáles son los problemas cuando se implementa el capitalismo? Básicamente las élites, porque las élites son quienes hacen las leyes, y como son las élites las que hacen las leyes, es por eso que las leyes favorecen a las élites. Y no es un problema menor, un ejemplo de eso es la burocracia, porque una persona que no es élite o que no tiene mucho dinero no puede cruzar el muro de la burocracia. ¿Pero qué tan infranqueable puede ser el muro de la burocracia? Pues dice Hernando que en Perú, formalizar una vivienda adquirida legalmente involucra 5 grandes etapas. Solo la primera, la adjudicación del terreno del Estado, involucra 207 pasos. En Lima, para obtener un título legal para una casa en un asentamiento de viviendas reconocido, el municipio requiere de 728 pasos. En Filipinas, formalizar la propiedad urbana informal puede tomar de 13 a 15 años y 168 pasos. En Egipto, acceder a tierras del desierto con fines de construcción urbana y para registrar esos derechos de propiedad toma de 6 a 14 años, involucra 77 pasos en 31 entidades. En Egipto, regularizar una vivienda informal construida sobre tierra agrícola toma de 6 a 11 años. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué toma tanto tiempo? Porque para las élites es importante que la población no tenga acceso a la propiedad. Es lo que hicieron los políticos con las afores, nos meten a un sistema en el que si no trabajas te mueres y si trabajas, toman tu dinero para que no puedas adquirir capital, se lo dan a las élites para que las élites adquieran el capital y a ti te lo dan en tu vejez, si es que llegas, en porciones que no son suficientes.
Pero cuando dices esto, ¿no estás siendo paranoico? ¿Por qué dices que las élites conspiran en nuestra contra? El capital no es un concepto nuevo, es un concepto económico que lleva siglos siendo estudiado, si no es que milenios. Te acabo de dar los ejemplos de los laberintos burocráticos, ¿tú crees realmente que es necesario tanto trámite, o para qué lo harían? Pues no creo que sea necesario. Tampoco yo, y tampoco Hernando de Soto lo cree, no creo que nadie lo crea. Pero hay que seguir. Ya sabemos lo que es el capital, dice Hernando de Soto que el capital inicial de todos los emprendedores es la vivienda. La vivienda se hipoteca o se vende y se inicia un negocio, pero si no tienes acceso a la propiedad, no puedes empezar un negocio. Pero entonces hay mucha indigencia en Lima y en Egipto. Es que no se trata de que haya indigencia, se trata de que no haya capital. Las personas viven en una casa, como todos, tienen carros, tienen negocios, transporte público, tienen todo. Lo que no tienen es la formalidad. Ellos van al banco a pedir un crédito y no pueden presentar papeles porque no existen, y el banco no les va a dar un crédito si no tienen nada que lo respalde. Pero ese libro es de hace 25 años, ¿sigue siendo así? No lo sé, pero hay otros mecanismos para impedir que las personas tengan acceso al capital. El libro de Hernando de Soto no es un libro de propaganda marxista, es un estudio serio que promueve el capitalismo como solución a la pobreza, y uno de los problemas más importantes para el capitalismo es que las élites hacen las leyes. Por lo que me dices, entonces sí hay capital, solo que no se puede poner en movimiento. O se puede poner en movimiento pero en círculos más pequeños. Por ejemplo, puedo pedir un crédito a un pariente y le puedo dejar mi carro en garantía, pero no puedo juntar suficiente capital como para crear un negocio próspero y formal. Y aquí tocas dos puntos importantes, el primero es que los negocios se miden por el retorno de inversión que tienen, la tendencia es que todos los negocios similares tengan un retorno de inversión similar, porque por ejemplo si un negocio ya no es rentable, entonces te cambias de negocio, por lo tanto para tener un negocio rentable necesitas tener suficiente capital, y no lo puedes conseguir de un pariente del mismo modo como lo puedes conseguir de un banco. Lo segundo es que, el hecho de que la ley no sirva no significa que no haya ley en absoluto, cuando una ley no sirve surge lo que se conoce como contrato social. El contrato social son como las leyes no escritas, ¿cierto? Eso es, aunque no haya un Estado forzando a la gente a cumplir una ley, la gente misma hace tratos, los cumple, se fuerza a cumplirlos, etc. Entonces las personas viven en casas construidas sin reglamentación, como paracaidistas. Hay muchas formas, en Egipto por ejemplo, en un edificio construido de manera legal no más le construyen otro piso arriba y lo venden. Dice Hernando de Soto que en Haití el 68% de las personas que vivían en la ciudad y el 97% de los que vivían en el campo vivían en propiedades que no se podían convertir en capital. En Egipto eran el 92% en ciudad y el 83% en el campo. Para De Soto entonces la pobreza es un problema de legalidad y de formalidad. Y tiene sentido no, porque los edificios están ahí, el capital está ahí, solo que no se puede usar más que como mercancía, no como capital. Si tú vendieras mercancías al mayoreo, ¿le darías crédito a una persona que vive en la informalidad? ¿Le construirías a una persona que no tiene la propiedad de la tierra? No, pues no, es muy arriesgado. Y si se cae la casa que te construyeron en la informalidad no haya quien reclamar, no hay responsables, nadie la construyó. La informalidad parece ser más cara que la formalidad, porque para ser formal solo tienes que pagar impuestos y ya tienes toda la protección del Estado, por lo menos en teoría, tienes la protección de los papeles. Hay figuras formales que tampoco te permiten el acceso al capital, por ejemplo el ejido, por eso los terrenos ejidales son tan baratos. ¿Qué es un ejido? Hay varios tipos de propiedad, en la Edad Media las personas no eran dueñas de la tierra tenía un señor y más o menos se puede decir que la tierra pertenecía a ese señor. El señor feudal. Luego las personas pudieron comprar, poseer y vender tierra. Cuando llegaron los europeos a América, en América la tierra no tenía dueño, esas figuras como los reyes o los señores eran figuras europeas, no americanas. Llegan los europeos, conquistan, y después de conquistar imponen su ley. La ley europea. La ley europea para las colonias. Y como la tierra aquí no tenía dueño y no había sistema legal para posesión de la tierra, los conquistadores agarraron tierra hasta donde alcanzaba la vista. Ya lo mencionamos eso, en el primer video del canal. Se formaron latifundios, una persona o una familia terminó poseyendo miles de hectáreas de tierra. Fueron los tiempos de la acumulación originaria en América. De alguna manera, hubo poblaciones que no perdieron su tierra, sino que se les reconocía su derecho a la tierra. La repartición de la tierra de Lázaro Cárdenas. O la consigna de Zapata durante la Revolución de 1910, la tierra es de quien la trabaja. Se entregaron esas tierras, pero como siempre las élites se las arreglaron para despojar a esas comunidades de sus tierras.
Falsificaron documentos, hicieron acuerdos con políticos, las compraron a precios ridículos, de alguna manera fueron despojando a esas poblaciones de sus tierras. Y para proteger a esas personas se creó otra figura legal de posesión de la tierra. El ejido. El ejido. Por eso la tierra ejidal no se puede comprar ni vender, porque pertenece a una comunidad. Y así de esa manera protegen a esas comunidades de perder sus tierras, porque no solamente las élites los despojaban, también políticos o criminales. Pero al no poder comprar o vender sus tierras tampoco pueden tener acceso al capital que tienen en sus tierras. No tienen acceso, por eso por ejemplo Salinas cambió la ley para que desapareciera la figura del ejido. Y las élites y los criminales los despojaron otra vez. Pues sí, y volvieron a tomar la figura del ejido. ¿Hay otros tipos de propiedad? Si las hay, por ejemplo cuando registras una empresa en el SAT defines un tipo de propiedad, propiedad individual, social, sin fines de lucro, etc. Hay leyes que no funcionan, cuando llegaron los europeos a imponer sus leyes tampoco sus leyes funcionaron aquí, los romanos y los ingleses creían que la ley era algo que debía ser descubierto, no algo que debía ser promulgado. ¿Descubierto desde el contrato social? Por ejemplo del contrato social pero tampoco es algo fijo, las leyes van cambiando según va cambiando la sociedad también. Cuando nacen nuevas tecnologías por ejemplo y en esos casos primero surge un contrato social y luego el contrato social se pasa a una ley promulgada. En Haití, el 55% de la población es analfabeta y sin embargo el estudio de De Soto no pudo encontrar un solo lote, choza o edificio cuyo propietario no tuviera al menos un documento para certificar sus derechos. Pero si la legalidad y la formalidad tienen tantos beneficios, ¿por qué no se implementa? Tú dímelo, ¿quién estaría interesado en que no se implementara un sistema claro y formal? ¿Quién gana y quién pierde en un sistema opaco y difícil? ¿Hay alguna forma de forzar para que se implementen sistemas eficientes y mejores leyes? Si las hay, generalmente son formas pacíficas y legítimas. Por ejemplo, los técnicos siempre están moviéndose hacia el progreso mientras que los abogados siempre están reforzando el status quo, en esos casos hay que apoyar a los técnicos. La apatía política nunca ha provocado cambios. Otro punto a tomar en cuenta es una cita de Frances Philbrick que dice que las fuerzas que cambian a las leyes de formas no triviales son las que residen fuera de ellas. O sea que quienes provocan cambios importantes son los delincuentes. No los delincuentes, más bien los que viven fuera de la ley, los informales por ejemplo o algunos revolucionarios. Gandhi violó leyes injustas como parte de su estrategia. Parece mentira, un capitalista que habla de los problemas que provoca la oligarquía en el libre mercado. Es que las personas no entienden el concepto del capitalismo y tampoco comprenden a Marx, afortunadamente ya hay recursos como el Lumpen Podcast para entenderlo. Las personas creen que el hecho de que haya oligarcas es garantía de capitalismo y por lo que veo no es así, porque no hay libre mercado si los mercados están tomados. Yo creo que ya es suficiente para este capítulo, vamos cerrando aquí y en el próximo capítulo formalizamos el tema de cómo el dinero se convierte en capital, el capítulo 4 del libro de Marx. Me parece bien, este capítulo es demasiado pesado y yo ya no puedo pensar con claridad. Pues ahí lo tienen, en el próximo capítulo formalizamos el capítulo 4. Gracias por visitarnos. Estuvo pesado el capítulo, gracias por llegar hasta aquí, dejen su like y compartan si quieren más de este contenido. Pasen una buena semana. Nos vemos en el siguiente capítulo, hasta pronto.